vamos a hablar de un tema que para muchos es de, ay, no, las matemáticas. Hoy es día de las matemáticas, es Día Mundial de las Matemáticas, Día Mundial de las Matemáticas. Y en noviembre de 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés, proclamó el 14 de marzo de cada año como Día Internacional de las Matemáticas. Saludo con mucho gusto a Carolina Espinosa Villalba, coordinadora de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Sonora. Bienvenida, maestra, muy joven, por cierto, muy joven. Y pues licenciada o tiene posgrado en matemáticas. Soy doctora en matemáticas. Doctora, mira, no, cualquier cosa. Bienvenida, maestra. ¿Qué representa esta fecha? Las matemáticas, queremos divulgar, queremos hacer la divulgación científica, queremos que las matemáticas estén en todos, pero hemos satanizado, no un poco, mucho esta área, ¿verdad? Sí, mira. Mucho. Bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio que nos están dando aquí y el interés que muestran por este tipo de temáticas que para nosotros son tan importantes desde la Universidad de Sonora y en particular desde el Departamento de Matemáticas. Gracias. Mencionabas que el Día Internacional de las Matemáticas fue proclamado por la UNESCO desde el 2019. Se ha dedicado el 14 de marzo para celebrarlas y la fecha por la cual, la fecha en la que la celebramos, como decías, es 14 de marzo y tiene un sentido. Vamos a empezar con eso. A ver, ¿por qué no es una fecha cualquiera. Ajá. Lo que pasa es que tú sabes que en otros países las fechas se escriben de forma distinta a México. Sí, como me confunde Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. En México escribimos 14/03 del 24. Y en Estados Unidos se escribe primero el mes y luego el día. Luego el día. En este caso sería 3/14. ¿No? Si yo te digo 3.14, ¿eso ya te suena algo familiar? El pi. Exactamente. 3.14 el pi. Entonces, desde hace muchos años, el 14 de marzo se celebra el Día de Pi, porque, como decíamos, escrito como en Estados Unidos, la fecha queda como una aproximación de ese número tan importante. Sí. Ahora, ese número tan importante digo porque desde que estamos en la primaria lo encontramos. Cuando empezamos a hablar de áreas y de circunferencias, ya todo el mundo empieza a andar con 3.1416. ¿No? Geometrías. Exacto. Y lo seguimos encontrando hasta unos niveles de estudio muy avanzados. Pues cuando uno es estudiante de licenciatura o de posgrado, siguen apareciendo. Entonces, en realidad estamos celebrando el Día de Pi, que como es importante para los matemáticos, dijimos, pues este es el Día Internacional. Este es el día y con sentido, pero también tengo entendido que es la fecha conmemoración nacimiento de Albert Einstein, que es el 14 de marzo. ¿También está relacionado o no? ¿Es mera casualidad? Pues si te digo el origen así fundamental, es el día de Pi. Ok, me voy a quedar con eso y voy a pasar a otras áreas porque creo que es importante. Nos están escuchando a lo mejor niños que tenemos radioescuchas, personas que dicen, bueno, las matemáticas nos traumaron muchos de la tabla y hay una nueva manera de concebir las matemáticas, de aprender. Las matemáticas sí están en todos. La estadística nos decían, es que la estadística te va a servir en tu carrera y todos sufrimos dolor de cabeza, sobre todo los comunicólogos. Pero me acuerdo aquellas maneras de 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y era una memorización. Yo estoy segura que ahorita si nos preguntan, muchos a lo mejor ni sabemos dividir o multiplicar o las tablas. Y lo hemos ido olvidando porque ya tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten hacer esos procesos ¿Es mucho bueno o es más malo rápido eso? Y mucho mejor que nosotros a veces, ¿no? A nosotros cuando nos dicen, ¿eres matemático? Sí. A ver, ¿cuánto es 1.235.000? Yo, pues no sé, yo no soy calculadora humana y no esperamos que ninguno de los usuarios de la matemática sean calculadoras humanas, ¿no? ¿Qué es lo que uno desea cuando enseña matemáticas? Porque pues, también soy profesora, ¿no? Claro. No espera que solamente aprendan algoritmos. Hacer matemáticas no solo es una parte importante el saber llevar a cabo correctamente los algoritmos, ¿va? Y sí, a lo mejor saberse las tablas, saber restar, saber que el cambio en la tienda sí me lo van a dar correctamente. Claro, lo básico, pues. Pero hay otra parte que es fundamental que a veces vamos dejando de lado y es una parte que yo creo que no da tanto miedo, que es el aprender a pensar,
el tener un pensamiento lógico, analítico, crítico, el también tener un buen manejo de los espacios ya sea en el plano o espacios en tercera dimensión. ¿Cuántos no hemos visto la imagen aquella de una persona tratando de meter una maleta de mano en el compartimento del avión? Y dices, no va a caber. Ajá. O sea, hay que ver las dimensiones de la maleta y las dimensiones del compartimento y no va a caber. Entonces, es ese pensamiento de poder observar la figura y el espacio y decir, sí cabe o no cabe. Eso no cabe. Pero también depende del nivel, ¿no? El saber elegir qué herramienta es la que vas a necesitar para resolver un problema de matemáticas en nivel primaria a nivel universitario, pues son muy diferentes las herramientas que utilizas, pero la capacidad de decisión y de elección creo que se va desarrollando paulatinamente y es a eso a lo que le tenemos que apostar. Pocos, yo sé que son muy pocos los que estudian matemáticas, pero que afortunadamente con el paso de los años esta carrera a mí me parece que tiene expertos de talla nacional e internacional, de verdad, que están haciendo investigación, que están haciendo docencia, que están haciendo divulgación de la ciencia, que están haciendo vinculación con otras universidades, con otras instituciones. Y sí, y cuando escuchamos a alguien que va a estudiar matemáticas o física, ay, dices, pero ¿cómo vas a agarrar esa carrera, no? Son pocos, maestra, los que estudian o deciden elegir, se van por las matemáticas y uno dice, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Es ser docente exclusivamente o como profesionista? ¿Cómo me visualizo? Mira, actualmente la licenciatura en matemáticas lleva 60 años dentro de nuestra universidad. El pasado 4 de marzo fue el aniversario de su fundación. Y en promedio durante el año escolar tenemos cerca de 90 o 100 estudiantes muy buen número, todos ¿no? los. Y me refiero a desde primer año hasta último año, ¿no? O sea, si tú comparas con una carrera como comunicación o con derecho, pues sabemos que nos quedamos en un número muy bajo. Sin embargo, en los próximos años yo espero que haya un aumento en la matrícula. ¿Y esto a qué se debe? A que las opciones u ofertas profesionales para un matemático se han diversificado mucho en los últimos años. Sí. Creo que casi todos en estos últimos años hemos escuchado un poco sobre el análisis de datos o la ciencia de datos. La data, inclusive el periodismo de data, pues, que está ahorita también en la investigación. Que es... Como que, de hecho, en todas las áreas de profesionales o de la economía o de finanzas, o sea, se están produciendo muchos datos que son necesarios analizar. Como en COVID, que tuvimos una participación importante a través del área de data, de ahí de la Universidad de Sonora, del área de matemáticas también, precisamente en el tema de COVID y en el análisis e interpretación de los datos que surgían, que Entonces, es tan importante. Se necesita quien haga modelado, análisis e interpretación de los datos. ¿Y quiénes van a salir ahí? Los matemáticos. Sí, ¿cómo perderle el miedo a las matemáticas? Porque decimos, ay, la verdad, mi coco era las matemáticas, ¿no? O alguien sí era muy bueno para las matemáticas. Tenemos campeones a nivel nacional e internacional de matemáticas en bachillerato, en planteles. Sé que la universidad hace mucho esfuerzo de vinculación también con el área o capacitación a estudiantes de preparatoria cuando van a olimpiadas, porque hay un área específica que capacita. Y en sí, pero como padres, como niños, niñas, como universitarios, ¿cómo perderle ese miedo o encontrarle ese sabor o ese rechazo que de pronto tenemos a las matemáticas? ¿Hay alguna manera? Yo creo que aquí hay que observar este asunto desde dos puntos de discusión. El primero es, bueno, ya tenemos a las infancias en estos procesos escolarizados, ¿no? Creo yo que nadie nace con miedo. O sea, no hay ningún bebé de un año que empiece a hablar y diga, ay, qué miedo las matemáticas. Sí. Entonces, ellos ya están dispuestos o predispuestos a aprender cosas. Entonces, se trata de que los expongamos a estas actividades, a estas experiencias. En la universidad, cada semestre realizamos una feria de divulgación de las matemáticas en la Plaza Bicentenario. Ya no nos tocó anunciarla porque ya pasó recientemente. Exacto, justo el sábado pasado estuvimos ahí desde 5 de la tarde hasta 9 de la noche. Y ahí tú ves cómo los niños se acercan a los retos sin prejuicios. O sea, ellos ven el reto, ven el buscaminas, ven el rompecabezas que tenemos en 3D y les llama la atención y se sientan y lo resuelven. Y si nadie les dice nada.
ellos llegan hasta el último nivel de los retos que presentamos, ¿no? Acá nos trajo este cubo que es... Cubosoma se llama. Cubosoma, que es en dimensión, es 3D, ¿verdad? Y bueno, me dice, ya no lo he armado yo por acá porque no he tenido tiempo, pero ahorita me voy a quebrar la cabeza acá para armarlo. Me encanta a mí este tipo, pues, ¿qué podríamos decir? Son herramientas para... y lo podemos dejar en juegos. Son juegos que son, pues, matemáticos, ¿no? ¿Qué tipo de juegos? Porque vemos los rompecabezas, bueno, ahorita todo, la tablet y todo esto, pues, que nos llena, pero desde el área de las matemáticas y de estos juegos, pues, recreativos o lúdicos, ¿qué nos recomienda? A este tipo de cubos, ¿qué otros? ¿Dónde los encontramos? Hay una tienda en particular que me encanta que venden todo este tipo de cosas, que no voy a dar el nombre, pero que está por el Heriberto Baja. Así es. Y me encanta. Yo creo que también es ahí a los papás como animarnos, ¿no? Oye. Sí, creo que es hacer elecciones conscientes de qué materiales o de qué recursos son los que les estamos acercando a nuestros hijos. Que busquemos opciones. A veces lo más sencillo, pues sí, es darle la tablet y hasta que él mismo busque o ella misma busque qué le interesa, ¿no? Pero en este momento de su vida, tal vez los niños no tienen capacidad de analizar qué cosas les van a dejar un beneficio. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como padres, ¿no? El realmente investigar, informarnos sobre este juego que le estoy presentando, qué tipo de habilidades va a desarrollar. Y creo que eso me lleva a la segunda parte de la discusión que comentábamos ahorita. Los niños ya están predispuestos a aprender. Los adultos también estamos predispuestos a decirles, uy, eso va a ser difícil. Uy, eso me da mucho miedo. Las matemáticas. Uy, vas a batallar. Entonces, este espacio creo que es un buen momento para hacer una invitación a hacer un cambio en el lenguaje que utilizamos hacia nuestras infancias. Desde los profesores de educación básica hasta los papás en casa. Tratemos de evitar ese tipo de frases, ese tipo de llamados de atención incluso a nuestros niños. Yo creo que puede ser muy impactante que yo le diga a mi niño, oye, es que tú no eres tan bueno en matemáticas. O sea, si viene desde la persona en la que confía y pues, que es tu ídolo, o sea, eres el ídolo como papá, mamá, y que le digas, híjola, no eres malito en esto, no, pero échale ganas con que pases, ¿no? Y creo que se trata de invitarlos a enfrentar el reto, a jugar, a crecer, a creer que ellos pueden, porque no... O sea, hay gente que tiene un talento que es innegable en matemáticas, pero hay mucha gente que trabajando constantemente, estudiando, dedicando horas, logra sobrepasar esos límites. Sí, y bueno, hacia allá va mi última pregunta, porque me tengo que ir a la pausa, que estamos muy entretenidos. Por acá me dice Arnoldo Vidal, parte de nuestro proyecto Ciencias, Física y Matemáticas. Mira que nos pasan con deporte. Hay muchas maneras de relacionar el tema de las matemáticas. Si alguien tiene interés, hay cursos, hay talleres, hay capacitaciones para niños, o nada más es en ciertos periodos donde la gente que quiera acercarse con ustedes para... Pues mira, el departamento es muy activo en todas las actividades que realiza. Tenemos un equipo que imparte cursos de formación docente a profesores de educación básica hasta universitaria. Tenemos las competencias de matemáticas. De hecho, la próxima semana, jueves y viernes, vamos a tener la primera y segunda etapa de la Olimpiada Estatal de Matemáticas, así que si hay jóvenes de secundaria o preparatoria que estén interesados, pueden buscar la información en nuestra página de Facebook. Y pues tenemos, como te digo, las actividades de divulgación, que si bien hacemos las ferias en marzo y en septiembre, también hacemos visitas a escuelas de educación básica. Todo lo que hay que hacer, pues, es escribir a un correo o enviar un oficio al Departamento de Matemáticas. La dirección es matemáticas@unison.mx. Solicitar que los visitemos y entonces nosotros agendamos las visitas ahí a primaria o voy a pedir un flyer ahí al área de comunicación social de la Unison para que nos compartan y poder hacer como parte de la divulgación de las matemáticas y ponerlo a disposición de los padres de familia en los planteles educativos. Maestra, yo tengo que irme a la pausa, pero le agradezco mucho esta charla. No, casi me quedó el cubo, miren, me salió sobra. Miren, ya casi, entre que ponía atención a la entrevista y lo armaba. Pero muchas gracias, maestra. Saludo a Carolina Espinosa Villalba, coordinadora de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Sonora. Gracias. Muchas gracias. Gracias.